buenas tardes a todos ustedes. Continuamos con el ciclo de conferencias nacionales e internacionales con motivo del festejo de la Academia Mexicana de Derecho en su aniversario. La verdad que hoy nos honra un miembro muy destacados de la Academia Mexicana de Derecho, un extraordinario, un gran amigo, uno de los que están en este gran evento y los que constituyen la Academia, que le ha dado una presentación. Un hombre muy capaz, el doctor Osvaldo Ramírez Ortiz. La verdad me da mucho orgullo que sea el presidente del capítulo Tlaxcala de nuestra organización. Querido doctor Osvaldo Ramírez, muchísimas gracias por dar una conferencia en su fiesta, porque esto ha sido siempre un elemento muy importante en la Academia Mexicana de Derecho. Muchísimas gracias, estimado doctor. Saludos al auditorio y agradecerle mucho la atención, la gentileza de tomarnos en consideración. Estamos a sus órdenes, como siempre. Bueno, pues el doctor Osvaldo Ramírez Ortiz, como cada uno de los que va a comparecer a presentar sus puntos de vista, sus opiniones, conferenciar, tiene un muy vasto currículum, es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, es profesor e investigador universitario, fue director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, director del posgrado jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es actualmente notario público y es orgullosamente presidente del capítulo Tlaxcala de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Reitero mi bienvenida, mi orgullo. Ustedes están viendo la calidad de los ponentes nacionales que son miembros de nuestra organización y que verdaderamente nos da un enorme gusto tener dentro de ella gente de la estatura de cada uno de los que ha conferenciado hoy, del doctor Osvaldo Ramírez y de los que vienen, porque este es el objetivo de nuestra organización, trabajar en la academia, en la difusión y construcción del derecho. Y bueno, pues todo el mundo tenemos muchas ganas de escuchar a un extraordinario académico y muy buen disertante como él es mi amigo Osvaldo. Como temas, vamos a manejar primeramente tenemos 55 minutos y con usted va a ser complicado porque es un hombre que tiene vastos conocimientos. ¿Cómo se da el tema de la internacionalización del delito, Osvaldo? Gracias, doctor, muy amable. Pues de entrada, agradecerle mucho la atención, felicitarlo por este gran esfuerzo que están realizando. Usted ha hecho mucho. Claro, ¿no? Y le agradezco mucho que me considere. Ha sido una labor titánica, un mes de conferencias, que además ha generado mucho interés en esta etapa complicada para el mundo y, por supuesto, para nuestro país. Felicitarlo. Y bueno, comentarle de entrada, pues la ponencia se denomina Desafíos Contemporáneos de las Ciencias Penales. Comentar que uno de esos desafíos, desde mi perspectiva, tiene que ver precisamente con la internacionalización del delito, de la criminalidad, de la delincuencia. Hoy tenemos ya una delincuencia transnacional, ya no únicamente una delincuencia de carácter local, sino una delincuencia internacional, transnacional, que ha rebasado las fronteras y que mucho se debe precisamente a la aparición en el orbe del fenómeno de la globalización. El neoliberalismo, por supuesto, ha impactado. Y yo de entrada quisiera hacer un paralelismo cultural, citar el momento histórico donde surge precisamente el afianzamiento del modelo del capitalismo, o un modelo económico, que tiene, por supuesto, implicaciones, que crea un fenómeno denominado industrialización, que generó sin dudas beneficios amplios para la sociedad, pero a la vez también algunos efectos perniciosos que tuvieron que ver precisamente con el desplazamiento de la mano de obra en ese momento, ante el surgimiento del maquinismo, de la máquina de vapor, de la fabricación en serie. Y esto implicó, por supuesto, este desplazamiento de mano de obra que a la postre se tradujo en un incremento, una expansión en los delitos de carácter patrimonial. Hoy la situación es diferente, hoy vemos un afianzamiento, aun cuando se ha puesto en la palestra y en discusión el término del neoliberalismo como un sistema económico. El fenómeno que surge a partir de este sistema económico es precisamente la globalización. Y la globalización, sin duda, también ha traído beneficios importantes a las sociedades contemporáneas, no solamente en términos económicos, sino también políticos, sociales,
culturales, pero también tiene una cara oscura que ensancha la pobreza, por supuesto también genera mucha desigualdad. Y uno de esos efectos es precisamente, así como se internacionalizó la economía, se internacionaliza también la criminalidad y la delincuencia. Y los efectos dan en dos términos: incremento en algunas conductas típicas ya existentes y el surgimiento de nuevas conductas que se dan precisamente a partir de la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información en el orden. Entonces, es importante de entrada hablar de globalización como un sistema o un proceso que inicialmente fue económico, que se fue extendiendo y que fue generando esta interconexión entre los estados, dejarlos sin fronteras. Se crea la idea de la aldea global. Fabián Caparrós, un destacado jurista español, profesor de la Universidad de Salamanca, señala precisamente que en un contexto de la aldea global se genera que todo consumidor en potencia puede ver colmadas sus aspiraciones, incluyendo incluso las ilegales, ¿verdad? En el mismo sentido se ha pronunciado uno de los destacados ponentes de nuestro tiempo, Luigi Ferrajoli, señalando que este es uno de los efectos perversos de la globalización, la internacionalización del delito, la internacionalización de la delincuencia. Perfecto, es un gusto escucharlo, mi querido doctor, en este tema de desafíos contemporáneos de las ciencias penales y bueno, este proceso de internacionalización del delito pues no ha estado exento de este proceso de globalización. Querido doctor Osvaldo, el uso y aplicación cada vez más recurrente de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, ¿qué implicaciones tiene? Muy bien, de entrada, bueno, comentar, don Eugenio Raúl Zaffaroni, un destacado jurista y criminólogo sudamericano, una voz autorizada en la materia, señala que el poder planetario se encuentra marcado por tres grandes revoluciones: la revolución mercantil, la revolución industrial y la revolución tecnológica, dando pie a la configuración de tres momentos: el colonialismo, el neocolonialismo y la globalización. Particularmente lo que usted me señala con respecto precisamente al uso e implementación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, quiero establecer que al día de hoy es un segmento no explorado de manera rigurosa y amplia todas las conductas que en la actualidad se están cometiendo a través del uso de los diversos dispositivos electrónicos, a través, por supuesto, del uso de la gran carretera de la información y de la comunicación, el Internet, que surge en los Estados Unidos como un proyecto militar. Y estos dispositivos que hoy tenemos a la mano, también, además de mantenernos comunicados de manera directa en cuestión de segundos a otros lugares del mundo, también generan esos efectos. Surgen nuevas conductas delictivas, fraudes por comercio en línea, robo de identidad, robo de datos por la utilización de estos sistemas, de datos empresariales, datos institucionales, datos incluso financieros y bancarios. Y esta utilización, de alguna forma irresponsable, no se encuentra en la actualidad debidamente regulada en muchos países. Sin duda hay un gran esfuerzo que busca encontrar esa debida regulación para poder contener la comisión de estos delitos, porque efectivamente no hay fronteras y para los bytes de una computadora aún menos existe un control acerca de las conductas que hoy se cometen haciendo uso de estas nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Incluso en el mismo Internet uno puede encontrar tutoriales para poder imprimir a través de una impresora 3D armas de fuego, ¿verdad? Incluso fusiles de asalto, por ejemplo, ¿no? Entonces,
cómo la tecnología sin duda ha beneficiado al ser humano, sin duda ha generado ese bienestar, esa aportación que a todas luces es innegable, pero que también se ha utilizado para poder llevar a cabo la comisión de conductas de orden delictivo. Hay una obra muy interesante que se denomina Los delitos del futuro, de un consultor y autor estadounidense, Mark Gutman, que él habla precisamente de algunas ideas con respecto a este tema. Nos dice que el Internet ha perdido su inocencia y que el mundo actual, interconectado, se convierte cada día en más peligroso, ¿no? Entonces tenemos este tipo de conducta, robo de identidad, robo de datos de información, acceso ilegal a sistemas informáticos, fraudes, por ejemplo, con motivo del comercio en línea, fraudes a tarjetas de crédito, clonación de las mismas. Se han dado incluso ataques a instituciones bancarias, atracos bancarios. En 1994, ya hace algunos años, un ruso lo llevó a cabo. Incluso se pueden desplazar drones, a través de drones, mercancía o drogas. Y esta es la manera en la que impacta la tecnología, la nueva tecnología de la información y de la comunicación en nuestro mundo actual. Es un nuevo segmento del derecho penal y es un segmento recurrente que se está aplicando día con día, y que la persecución del delito se hace más complicada debido a que no hay una capacitación adecuada y debido, por supuesto, a que no hay una cooperación internacional consolidada. Esta es una de las, o son algunas de las formas en las cuales influye el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. A partir de precisamente de este surgimiento, hay quien habla de que estamos ya en una tercera revolución industrial, la primera con la construcción de una máquina de vapor, la fabricación en serie, luego vino otra más, otra revolución industrial precisamente con el surgimiento de la luz eléctrica. Y bueno, estamos en los albores de una tercera revolución industrial a partir, por supuesto, del surgimiento del ordenador en los años 60, del surgimiento del Internet, la gran autopista de la información. Y hoy estamos también muy cerca de lograr, de concretar precisamente el perfeccionamiento de la robótica y de la inteligencia artificial, que sin lugar a dudas implicará nuevos desafíos, nuevos retos para la humanidad. Estos retos no solo se traducen en lo jurídico penal, sino en lo social, en lo familiar, en lo cultural, en lo económico. Hoy están desplazando ya a mucha mano de obra, precisamente por el surgimiento de las máquinas que todo controlan, o que están buscando controlar. Y la tercera revolución industrial implicaría el perfeccionamiento de estos mecanismos, de estos instrumentos, que sin duda el ser humano hasta este momento no se encuentra preparado de entrada para asimilar y en segundo momento para controlar su funcionamiento. Perfecto. En estos desafíos contemporáneos de las ciencias penales viene un tema muy interesante, sobre todo este tema que ya hablamos de la globalización de la delincuencia y toda esta utilización de este tipo de mecanismos tan importantes que a final de cuentas forman parte de derechos de cuarta generación, pero están tendiendo a manejarse algunas incidencias que ya vimos de globalización, como el caso de la delincuencia y otros fenómenos que afectan a la sociedad. Dentro de esto, querido doctor, la implementación y la consolidación del sistema penal acusatorio adversarial oral se está dando. Estas implicaciones, estos desafíos han generado algún conflicto en específico para ese efecto de poder consolidarla. Sí, bueno, comentar que esta es una reforma, fue una reforma de gran calado, estructural, paradigmática, que implicó una serie de recursos muy, muy importantes para nuestro país. Ha habido avances al respecto, se ha capacitado al personal, se hicieron estudios normativos y también se construyó infraestructura idónea.
hace algunos meses en nuestro país se filtró por ahí una nota donde se buscaba una contrarreforma, ¿no? Dejar de lado la reforma al sistema de justicia penal acusatorio de corte adversarial, lo cual me parece un tanto precipitado, toda vez que este tipo de reformas llevan un lazo importante de tiempo, un lapso de tiempo pues considerable para poderse consolidar. Nosotros incluso, a diferencia de otros países de Sudamérica, tenemos una diferencia, ¿no? Un poco tardía en cuanto a tiempos en su implementación, y sin duda muestra grandes ventajas, grandes bondades, particularmente la defensa al principio de presunción de inocencia de entrada, ¿no? Que busca esta reforma evitar la impunidad, castigar al culpable del delito, y también, por supuesto, lograr un sistema integral de justicia penal ante un panorama sin duda complejo para nuestro país, para Latinoamérica y en general para el OMA, ¿verdad? Ha habido sin duda ventajas, hay desventajas también. La capacitación no fue extensiva a todos los actores, creo que por ahí la policía requiere todavía de una mayor capacitación de entrada, y también hace falta personal especializado. Se capacitó a una gran parte, sin embargo, hace falta personal especializado y hace falta también equipamiento, y que también cuenten las instituciones con elementos de orden científico y técnico que puedan ayudarles a la consecución de lo que se busca, que es precisamente el combate a la delincuencia. Y en el tema informático creo que todavía queda un panorama, una ventana muy amplia donde se puede incidir de diversas maneras, pero yo antes que pensar de dejar de lado una reforma de gran calado tan importante como implicó el 2008, perdón, la reforma del sistema de justicia penal, yo creo que pensaría en que exista una voluntad política, un compromiso institucional para poder dotar a estos personajes, a las autoridades, de insumos y de los requerimientos indispensables para desarrollar de manera atingente, pertinente y científica la labor a la cual se encuentran encomendados. ¿Cuál sería, doctor Osvaldo Ramírez, el análisis jurídico y criminológico del fenómeno social y el tipo de la delincuencia organizada, el tipo penal de la delincuencia organizada, doctor? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, pues en nuestro país, como en gran parte de Latinoamérica, la zozobra, el miedo, la incertidumbre está al orden del día, ¿verdad? Hoy es muy complicado transitar, incluso en esta temporada, en esta época de confinamiento, los niveles delincuenciales no han bajado, continúan a la alza. Este es un concepto, una categoría muy compleja que desgraciadamente no se ha abordado exhaustivamente. En nuestro país existen grandes aportaciones, el doctor Sergio García Ramírez, por ejemplo, muchos criminólogos. Sin embargo, en nuestro país, quien escribe particularmente de estos temas de delincuencia organizada son los periodistas, los especialistas de las ciencias de la comunicación, que son quienes tienen un bagaje muy amplio de información que replican en diversas publicaciones de divulgación, donde socializan estas prácticas, pero que se quedan en el plano de la descripción, no van más allá, no hacen un análisis, una revisión, no surgen de estas publicaciones política criminal adecuada. Y es importante que los científicos sociales de nuestro tiempo se aboquen con mayor énfasis, tanto juristas como psicólogos, como criminólogos, criminalistas,
al análisis del fenómeno de la delincuencia organizada. La delincuencia organizada es una categoría que surge, digamos, teóricamente, ¿no?, en los años 30, en la Unión Americana, en Norteamérica. Es cuando surge este concepto de criminalidad organizada. 1929, en una obra muy importante denominada El crimen organizado en Chicago, John Landesco fue el precursor de esta categoría, que utilizó esta obra precisamente para caracterizar, para describir las prácticas mafiosas que se dieron en esta época, particularmente entendida como de la prohibición. De ahí existen un conjunto de tratados de carácter internacional que empiezan a delinear ya el contenido de esta categoría. En México la tenemos nosotros descrita en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que data del año de 1996, ¿no? En este apartado nos señala la legislación precisamente que cuando 3 o más personas acuerden organizarse o se organicen para llevar a cabo de manera permanente y reiterada conductas que por sí o aunadas a otras permitan la configuración de una cierta gama de delitos. Entonces tenemos, por ejemplo, el terrorismo y su financiamiento, tenemos el secuestro, tenemos la trata de personas, delitos contra la salud, delitos en materia de hidrocarburos, tenemos el tráfico de órganos, tráfico de indocumentados, el robo de vehículos, la pornografía infantil, el turismo sexual, acopio y tráfico de armas, la falsificación de moneda y el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, también conocido como lavado de dinero, y que surge precisamente también en la Unión Americana. Con esta categoría que es sui generis en el sistema jurídico, en la teoría de la ciencia penal, se corre el riesgo de no solamente castigar el delito fin, sino también la tentativa, por lo cual se convierte en un delito de peligro, ya que se sanciona la organización en sí y además se sanciona también el delito fin. Dentro de las características que encontramos nosotros de la delincuencia organizada, bueno, pues es un grupo de individuos que se aglutinan con cierta finalidad, que tienen, por supuesto, objetivos lucrativos, que actúan bajo un esquema de jerarquía vertical, que realizan sus actividades bajo los principios de la división del trabajo y que para la consecución de sus fines, que son lucrativos, hacen uso de una amplia gama de profesionistas, como pueden ser contadores, juristas, secretarios, especialistas en sistemas informáticos. Y bueno, estas son parte de sus características. Y en el marco normativo nacional de esta categoría, le encontramos, por supuesto, en la Constitución, en el artículo 16 constitucional, en los párrafos 8º y 9º. En el párrafo 8º nos habla acerca del arraigo, ¿no? Incluso la ampliación del arraigo, que se puede dar hasta por 80 días. Y en el párrafo 9º nos habla del concepto de la delincuencia organizada, que es retomada precisamente de los tratados internacionales y que nos dice precisamente que es un grupo de 3 o más personas que se reúnen, que se organizan para delinquir. Dentro de su marco legal también encontramos la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que comentamos tiene su origen en 1996, y el Código Penal Federal, por supuesto, el único procedimental. Dentro de sus antecedentes, bueno, tenemos la regulación internacional, la Convención de Viena de las Naciones Unidas de 1988, siendo ya en ese tiempo presidente de la República Carlos Salinas de Gortari, y desde ese momento ya se vislumbraba la necesidad de la cooperación internacional para hacer frente
a las consecuencias que se producían precisamente por el concierto y participación de estas organizaciones de orden delictivo. Un segundo pues antecedente también de carácter internacional es la Convención de Palermo del año 2000, que nuestro país suscribe en 2002 y entra en vigor para todo el mundo en septiembre del 2003. Es un tratado multilateral donde ya se empieza a describir de manera muy específica el contenido de esta categoría y surgen también, por supuesto, 3 protocolos muy importantes que son en materia de trata de personas, en materia de contrabando de inmigrantes y también en materia de tráfico de armas de fuego. En el surgimiento, en la incorporación de esta categoría en nuestro país, por lo más necesario, surge una situación un tanto compleja, toda vez que en nuestro país tenemos una dualidad en cuanto a los sistemas. Por un lado tenemos un sistema garantista que deviene del garantismo ferrayoliano, que es precisamente el derecho penal del ciudadano, pero a la par tenemos también un derecho penal del enemigo. Es un sistema de excepción y es el sistema precisamente en el cual nosotros vemos enmarcado el combate a la delincuencia organizada y lo que hace precisamente es hacer una distinción entre estos dos sistemas. Por un lado tenemos un término constitucional que en materia de delincuencia organizada se puede duplicar, lo mismo que ocurre con el arraigo. También tenemos la intervención de comunicaciones privadas, ya con el tema de la delincuencia organizada, y la prisión preventiva oficiosa, que también se aplica a la delincuencia organizada. Entonces, insisto, es importante que la ciudadanía esté consciente de este flagelo y busque también la manera de participar, pero es más importante aún que los científicos sociales hagamos un esfuerzo adicional para poder caracterizar a esta figura de manera más precisa, pero además generar medidas de política criminal que permitan su combate de atemperamiento en nuestro país y, bueno, por supuesto, ese sería que en el resto del mundo, ¿verdad? Entonces, este es el tema de la delincuencia organizada. Da para muchas cosas más, para señalar muchos otros aspectos de la misma, pero bueno, continuaríamos con el siguiente tema, que son los factores también criminológicos. Por un lado, el tema jurídico, dogmático, la categorización legal y sistemática de la categoría, pero también de un lado que este estudio sea integral, y para que sea integral se requiere también echar mano de la criminología desde mi perspectiva y revisar algunos temas muy específicos como lo son los que tienen que ver, por ejemplo, con los factores criminológicos, que son, de acuerdo con Ferri, aquellos que favorecen la comisión de conductas de carácter antisocial. Garrido Genovés dice que son los factores que potencializan el desarrollo del comportamiento antisocial y la actividad criminal. Joel Gical nos dice que son elementos que sumados contribuyen a un determinado resultado criminal. Y dentro de estos factores criminológicos encontramos la pobreza, la marginalidad, la depauperización, cuestiones de carácter educativo y cultural que influyen, por supuesto, en definir la personalidad de los ciudadanos, los medios de comunicación masiva, la familia y, por supuesto, algunos fenómenos sociales que tienen que ver con la corrupción, la impunidad y lo que comentábamos hace unos momentos, el surgimiento de la globalización. Necesitamos una política criminal idónea, adecuada, que responda a las aspiraciones de los grandes teóricos de Frank von Liszt, por ejemplo, que fue quien desarrolló gran parte de esta teoría de la política criminal, que es un conjunto sistemático de principios garantizados por la investigación científica de las causas de las infracciones y la eficacia de la pena, según las cuales el Estado dirige la lucha contra el crimen por medio de la pena y su forma de ejecución.
Y mucha de la política criminal surge desde el seno de las universidades, surge con los profesores, surge con las publicaciones que día a día se van haciendo y que en su momento, cuando existe voluntad política, son retomadas, ¿verdad?, por el legislador y, por supuesto, por el órgano público, para poder aplicarlas de manera efectiva para el combate de este tipo de conductas. Evidentemente deben ser políticas criminales que se basen en políticas sociales. Edmundo Mesger, un teórico de las ciencias jurídico-penales muy destacado, comentaba precisamente que una buena política criminal, o la mejor política criminal, es precisamente la política social. Tenemos también como otra categoría importante de análisis dentro de este estudio de orden criminológico al control social. Control como acepción, vigilancia, inspección, dirección. Es el conjunto de estrategias que pretenden promover y garantizar el pacto que tiene el individuo con las normas comunitarias. Tenemos instancias formales, instancias informales. Dentro de las informales tenemos también a la familia, a la escuela, el trabajo, los medios de comunicación masiva. Las formales a la policía, a las instancias de procuración de justicia, órganos jurisdiccionales y la prisión y administración penitenciaria. Cuando los factores o elementos de control social de carácter informal fallan o fracasan, es cuando ya sobreviene una coerción, sobreviene una respuesta estatal a través de la aplicación de diversas medidas, de diversas sanciones, que van de la policía al sistema de administración, procuración e impartición de justicia. Y luego tenemos a la prevención también como uno de los elementos sine qua non fundamentales dentro del estudio criminológico. Es adelantarnos a la comisión de un delito, es prevenir que el sujeto no delinca, y es prevenir, por supuesto, que la víctima no vea menoscabados sus derechos ante la comisión de una conducta de orden criminal, ¿verdad? Su finalidad es disuadir, impedir la comisión de estos delitos, tomando acciones y medidas diversas que evitan que surjan estos comportamientos que puedan dañar o convertir a la población en víctimas de un ilícito. Sin embargo, y por desgracia, a pesar de la importancia, la trascendencia que tiene la categoría de la prevención, no solo en nuestro país, sino en el mundo, particularmente en nuestro país se ha menospreciado, se ha hecho de lado. Yo recuerdo que hace algunos años los presupuestos de los gobiernos federales ni siquiera incluían o consideraban el dotar de recursos a las instituciones para la prevención del delito, lo cual me parece muy lamentable porque implica anticiparse en la comisión del delito. Tenemos nosotros un sistema de reacción, un sistema reactivo, que reacciona precisamente cuando ya se comete un delito, pero que no busca anticipar o adelantarse al escenario penal, que es, por supuesto, el ideal del sistema. Como ya lo dije, prevenir que el individuo delinca y prevenir que las víctimas potenciales se conviertan en ellas y sufran un menoscabo en su integridad. Otro de los puntos importantes dentro de este análisis criminológico de esta categoría de la delincuencia organizada tiene que ver precisamente con la investigación criminal, la cual tiene como objetivo recopilar la mayor cantidad de información de un crimen para saber cómo ocurrió el hecho y consecuentemente el motivo de esto. Es imprescindible para profundizar en el conocimiento del fenómeno particular del crimen organizado, que en gran medida excede las posibilidades, en algunos casos, del derecho penal.
consiste en recabar esta información, recopilar todos los datos posibles que traducidos en información permitan conocer el modo de operar de los delincuentes que se organizan para atentar contra la sociedad. Pero, ¿qué tipo de datos requerimos? Bueno, de entrada, hablando de la delincuencia organizada, debemos identificar al grupo organizado, debemos identificar los miembros del grupo, las actividades que realizan, la zona de actividad, y conocer si cuentan con protección y apoyo de parte de los servidores públicos, que es algo muy recurrente, ¿verdad? Por desgracia, y que además es una cuestión que alienta la impunidad. Muchas veces existe un concierto de las autoridades, ahí quien afirma algunos autores que no existe derecho penal sin el concierto y la complacencia de las autoridades. Esto es muy lamentable, pero es real, es cierto, es verídico, es una realidad muy lamentable. Entonces también dentro de la investigación podemos y debemos atender precisamente a conocer si existe la tutela, el apoyo, el respaldo de los servidores públicos para poder garantizar que se lleven a cabo, se cometan estas deleznables conductas de orden delictivo. Y viene también el tratamiento del autor o del sujeto activo del delito y el tratamiento de la víctima, ¿verdad? Por cuanto hace el tratamiento del autor, un conjunto de elementos y normas técnicas que se requieren para reestructurar la personalidad dañada del delincuente y con ello hacerlo apto y productivo en el núcleo social, ¿verdad? Se requiere darle un tratamiento adecuado. La prisión por antonomasia es la sanción. Sin embargo, el tratamiento que se les da no es el ideal, se queda en ese plan, ¿verdad? Y tenemos el tratamiento, por supuesto, de la víctima, que debe realizarse por expertos, por especialistas, por psicólogos, por psiquiatras, por sociólogos, pero todos ellos con un perfil victimológico, ¿verdad? Un tratamiento jurídico, un tratamiento psicológico, médico, psiquiátrico, en donde no se le revictimice, sino al contrario, que se le dé un tratamiento adecuado para que pueda encontrar alivio a este pesar que implica ser susceptible de la comisión de una conducta de orden delictivo, ¿verdad? Ese sería el análisis. Perfecto, es excelente el viraje que nos ha venido dando, y todavía falta el doctor Osvaldo Ramírez Ortiz. Bueno, trata el tema precisamente tan importante del arraigo que se ha decantado en los estándares internacionales como inconvencional, atentatorio al 7.5 de la Convención de poner en medida de disposición de la autoridad judicial, al 8.1 del debido proceso y al 22 en el tema de derecho a la circulación. Y bueno, en el tema precisamente de la delincuencia organizada, donde paralelamente se habla de un sistema procesal de la democracia, que es el sistema acusatorio, y se establece un tema de la coexistencia de un sistema que anula precisamente todos los derechos fundamentales. Y el establecimiento del doctor Osvaldo en todo este trabajo que ha venido haciendo de investigación durante mucho tiempo, donde se estudian todos los factores de la delincuencia, que eso, ojalá, esta información va a quedar precisamente plasmada en discos y los vamos a llegar a muchísimas autoridades y a todos y cada uno de los que tengan que accesar a ello, pues para que se tomen ese factor precisamente donde habla en los países de América Latina, donde el tema del desarrollo humano, el progreso económico no va de la mano para poder ir minimizando, erradicar esa pobreza, esa marginación, esa exclusión, y que todo esto se haga con justicia social, lo que de veras sería un verdadero factor y elemento para darle un ataque directo a estos temas, ¿no? Qué bueno que haya un experto de la calidad del doctor Osvaldo que haga esto, ahí hacer un viraje a la Carta Democrática Interamericana. No puedes hablar de democracia con los márgenes tan amplios que tienes de pobreza y de marginación y de exclusión, y esto en consecuencia ha generado, aparte de las grandes tecnologías, pues el desarrollo de la delincuencia organizada. Y vamos a cerrar con un tema que nos va a dar sobre unos 12 minutos, porque es tan vasta la información, estoy tan contento, de verdad, parte del gran cariño que le tengo al doctor Osvaldo y el respeto por su estatura académica. Qué padre, como dicen los jóvenes, que tengamos en la estructura talentos como usted, querido doctor Osvaldo. Me siento muy orgulloso de formar parte de ese equipo.
Vamos al tema de la cuestión penitenciaria para cerrar. Todo lo que viene en este manejo que se ha hecho en estos desafíos precisamente contemporáneos de las ciencias penales. ¿Qué tenemos en cuestión penitenciaria, doctor Osvaldo? Claro, muchas gracias, doctor. Muy gentil, nuevamente agradecido con sus comentarios, con la deferencia. Y bueno, pues finalmente comentar un poco acerca de cuestiones de carácter penitenciario. Ya se ha hablado en este foro, en este ciclo de videoconferencias acerca del tema, no voy a abundar más. Comentar que la sanción es la consecuencia jurídica del delito, la respuesta estatal ante la comisión de una conducta delictiva, y que bueno, en mi mundo, por antonomasia, existe la prisión, el encarcelamiento, ¿no? Diversas han sido las teorías que nos han hablado de ello, diversos son, por supuesto, quienes critican a la prisión. Sin embargo, hasta la fecha no hay una opción, una alternativa viable. Se han trabajado algunas otras, pero no se han implementado de manera oficial y de manera colectiva. Entonces, yo envío, por supuesto, con algunos colegas que ya han hablado y con otros más, que efectivamente la precariedad de las condiciones en las que los reclusos compurgan sus penas son muy amplias, ¿no? Sin duda es un hacinamiento, y particularmente hablando de esta problemática sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial, se torna ese hacinamiento aún más complejo, ¿verdad? Hoy la prisión es el peor lugar para atravesar una emergencia sanitaria, ¿verdad? Una pandemia con tantas personas pues hacinadas, ¿no? El virus, el COVID, puede causar, y seguramente ya lo está haciendo de hecho en algunos países, y no digo que en el nuestro, está generando ya estragos, porque se puede propagar con mucha facilidad. Pues el peor lugar para poder atravesar una pandemia en este momento es precisamente una prisión, y debido a factores históricos, ¿no? De una mala administración de las prisiones, mucha corrupción en su interior, las condiciones de higiénicas o de higiene son deplorables. Y este escenario hace que se torne dramático la estancia de quienes están pagando una pena, ¿no? Ha habido ya en algunos países, algunas voces, incluso en el nuestro, que hablan de una liberación anticipada, ya incluso se está dando en algunas latitudes, liberar a algunos presos que cumplan ciertos requisitos muy específicos, como que los delitos no sean graves, ¿no? El haber observado buena conducta dentro de la reclusión. Y me parece que, bueno, es una idea que está ahí. Hay también, por supuesto, quien opina que no debe liberarse a estos individuos, ¿verdad?, por razones de justicia. Yo creo que atendiendo al principio de la proporcionalidad, ¿no?, que es uno de los principios fundamentales de la pena, nos pudiera dar mucha luz, ya que este principio sostiene que las personas no deben soportar costes indebidos, aunque sea en beneficio de delitos mayores, ¿verdad? Y bueno, ejemplos que dan para caracterizar a esta categoría, este principio, son muchos, ¿no? Por ejemplo, las penas degradantes, infamantes del pasado, ¿no? La horca, una serie de instrumentos que se utilizaron para sancionar en el pasado a los infractores, ¿verdad? Pero bueno, es sin duda el tema, con motivo precisamente de la pandemia, de la situación que estamos atravesando en la actualidad, la prisión hace que la gente sea más vulnerable. Hay personas mayores, drogodependientes, que vienen de la pobreza extrema, que cuentan con patologías, y es sin duda o se va a traducir en una masacre, pasar dentro de los muros una
pandemia, pero está ahí la discusión. Yo creo que si se trabaja, ¿verdad?, en acciones, en estrategias muy contundentes, podemos en el futuro inhibir un escenario como el que tenemos en la actualidad, pero implica de entrada un compromiso institucional, una voluntad política, capacitación de recursos para lograr en su momento la consecución del fin último que tiene la aplicación de una sanción o de la consecuencia jurídica del delito, ¿no?, que es la resocialización del individuo que está comprobando, ¿verdad? Así sería, estimado doctor. Perfecto. Pues, doctor Osvaldo, fíjese que ahorita que estamos estableciendo, nos quedan unos cuantos minutos. En este tema que aborda usted del derecho penitenciario, que me gusta, bueno, se hace complementario con lo que manejó Elenca Tapia, que está con nosotros en Ciudad de México, y está en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estos grandes desafíos también que se dan, también por ahí lo va a tratar el que será el nuevo Procurador General de la Argentina, Daniel Rafecas, que está con nosotros en el ciclo. Se ha buscado siempre la manera no tan solo de despresurizar los centros penitenciarios, sino que al final de cuentas se busque que la prisión preventiva pues sea la última razón, o sea, al final de cuentas sea excepcional. ¿Cree usted que con este diseño que tenemos del catálogo de tantos delitos graves y que en ocasiones se manejan parámetros muy vagos para decretar esa prisión preventiva, se está atentando contra el principio de inocencia y esto puede afectar todo este desarrollo contemporáneo de las ciencias penales? Sí, sin duda, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo con que esta categoría de la prisión preventiva oficiosa va a contrapelo con el principio de presunción de inocencia, ¿no? Porque ya está recluido, ya está siendo castigado, ya se está despojado de ciertos derechos, ¿verdad? Y todavía no existe una resolución que confirme o no la participación de un sujeto en la comisión de cierta conducta delictiva, ¿no? Creo que el catálogo de sanciones debe crecer. Ha habido grandes ideas, misiones comunitarias, hay el tema del brazalete, ¿no? Haciendo uso ya en una manera favorable, positiva de estas tecnologías de la información y de la comunicación, pues para poder darle seguimiento a los infractores, ¿no? Evidentemente no todos merecen gozar de ciertos derechos, sin embargo hay alternativas que se han dado, porque seguramente a muchos no nos convence que subsista hasta nuestros días la prisión, y menos en el panorama que actualmente nosotros la vislumbramos. En México particularmente tenemos de todo. Hay reclusorios que son manejados o fueron manejados por la delincuencia organizada, con las consabidas consecuencias, ¿no? Entonces, más allá de una resocialización, buscar que el individuo se integre nuevamente a la sociedad, que sea productivo, pues encontramos que se han convertido las prisiones en las universidades del crimen. Y entonces entran ahí por alguna cuestión menor y salen cometiendo otras conductas mucho más deleznables, pero además con una especialización que va en detrimento de la seguridad de nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que sí es importante incrementar el catálogo. Yo tampoco estoy muy de acuerdo con la prisión preventiva, y menos estoy de acuerdo que esta prisión preventiva se haga extensiva a otros delitos que eventualmente se pudieran de manera injusta aplicar a cualquier ciudadano de nuestro país. Perfecto, pues la verdad que ahora las cuestiones climáticas se nos vino una gran tormenta, pero estamos cerrando esta conferencia que originalmente era la octava y se convierte en la séptima, pues para cerrar toda una semana de gran trabajo. Y hoy más que nunca me siento muy orgulloso de ser parte de la Academia Mexicana de Derecho, terminando ahora la primera semana, porque con grandes ponentes internacionales hemos tenido, la gente de nuestra estructura nacional, hemos tenido capítulos Ciudad de México, Oaxaca,
Veracruz, Baja California y en el caso de Tlaxcala, y de verdad es un deleite escucharlos. Para mí en lo personal es un privilegio ser parte de la organización cuando veo la calidad y la capacidad de los expositores, los estudiosos de derecho que son verdaderamente referentes a nivel nacional e incluso internacional, como lo son cada uno de los que han participado. Y hoy que hablamos en particular con el doctor Osvaldo, quiero decirle, querido doctor, también como se lo he dicho a cada uno de los que han pasado, me siento súper orgulloso de que presida el capítulo Tlaxcala. No puede estar mejor en manos un hombre con una gran estatura académica, en un ser humano extraordinario, en un líder innato con un perfil bajo que la gente lo sigue de manera increíble, que es capaz de organizar foros de 5,000 personas, que es un hombre que ha dirigido las riendas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala de posgrado y que no hay quien lo valore como académico y como ser humano, y que teniendo nosotros muchos también maravillosos presidentes de universidades públicas, en el caso concreto de Derecho en el país, quiero reiterarle a usted y a cada uno de los integrantes de la academia, que todos son miembros, que han venido participando, que es verdaderamente un ejemplo de esta organización a nivel nacional. El buscar exclusivamente el aspecto de la formación académica, de tener en el interior y en el exterior juristas de tan alta talla como los 7 que han participado, y de que a final de cuentas no se lucre con esto. Esto que hemos gestado a través de usted y de cada uno de los líderes que se tiene, de jamás buscar un peso con base a la organización de conferencias en físico, de intercambio de ideas, de aportaciones en colectivos, de obras, de verdad es algo que debe seguirse y que de verdad creo que en América Latina y el mundo nos hemos convertido en un referente gracias a ustedes. Entonces reitero, estamos verdaderamente de plácemes y lo estamos cada día porque nos sentimos cada día más identificados, nos sentimos cada día más orgullosos de formar parte de este gran proyecto que usted y yo somos parte, porque vemos la estatura que se tiene y la humildad. Muchísimas gracias, doctor Osvaldo Ramírez Ortiz. Le reitero mi cariño, mi gratitud y mi respeto en todos los sentidos. Me siento muy orgulloso de su amistad, me siento muy orgulloso del académico que es, me siento extremadamente orgulloso del líder que es, y la verdad que para mí es un privilegio que de una manera perenne sigamos formando un equipo para seguir llevando este tipo de proyectos. Hoy en día que el COVID-19 tiene asolado al mundo entero, un fenómeno que no habíamos vivido, de verdad que este tipo de paliativos son maravillosos. El poder hablar, porque este evento lo hemos organizado todos, incluido el doctor y todos los que han participado y muchos que ustedes no ven, tener esta convocatoria y muy fácil en lo interno, porque tenemos muchos de los mejores juristas del país, como hoy está el doctor Osvaldo y todos los que han participado y van a participar. Pero que aparte, que con estos grandes académicos que ustedes han tenido y los que vienen hasta terminar el día 31, han podido convocar a varios de los mejores procesalistas del mundo. Entonces, ¿qué le puedo decir, doctor Osvaldo? Que usted más que un amigo, lo considero mucho un hermano, como a cada uno de los integrantes de la academia, y que gracias por dejarme ser parte del equipo, se los digo a cada uno de ustedes y a usted. Estoy muy orgulloso de usted como persona, como líder y como académico. De verdad, me siento hoy maravillado, me siento emocionado, cada día me pasa, y le reitero, doctor, muchísimas gracias por su hermosa amistad. Al contrario, sí, muchísimas gracias a usted y orgullosos nosotros de pertenecer a la academia. Y lo felicitamos por todo el trabajo que está desarrollando y que sin duda está impactando e impactará en la actualización e incremento del conocimiento de todos los que hayan decidido participar. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Pues cerramos. Muchísimas gracias al doctor Osvaldo Ramírez Ortiz, un extraordinario jurista, miembro y presidente del capítulo Tlaxcala de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Muchísimas gracias a todos.